Hoy hablaremos del 28 de diciembre. ¿Realmente existió la masacre de los Santos Inocentes? Y como diría el Chapulín Colorado, y como dice el viejo y conocido refrán, Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente, el que prestará en este día pasará por inocente. En diciembre tenemos muchas celebraciones, y en Hispanoamérica y en España es todo un evento el Día de los Inocentes. Día de bromas e inocentadas que van desde los círculos de amigos hasta los grandes medios de comunicación. Mejor dicho, este día es el día propicio para dar rienda suelta a la imaginación y al sentido del humor. De ahí todas las frases que recuerdan este día, como por ejemplo, inocente palomita que te dejaste engañar. Pero, ¿qué tanto sabemos realmente de este día? La Iglesia Católica conmemora un episodio cruel de los primeros años de la era cristiana. Herodes I el Grande dio la orden de acabar con todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén, en Judea, pues era la forma de asegurarse que el anunciado Mesías fuera asesinado. Pero, a ver, barajémosla despacio. ¿Quién es Herodes I el Grande? ¿Por qué necesitaría deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret? ¿Por qué Belén? ¿Qué evidencia hay histórica que confirme este relato bíblico? Tratemos de analizar un poco. El relato bíblico es del Evangelio sinóptico de Mateo. Es el único de los 4 evangelios canónicos que lo menciona. Y de acuerdo con el relato, el genocidio, la masacre, ocurre después de que unos reyes magos visitan al rey Herodes cuando van en búsqueda del recién nacido a quien ellos se disponen a adorar. Un evento que actualmente cada año se conmemora en el 6 de enero, aunque en la Biblia no aparece una fecha dada con exactitud. Es cuestión de tradición. De hecho, la ubicación de las fechas en las que se celebra la Navidad corresponde principalmente a un desarrollo catequético que ha hecho la Iglesia para menguar las tradiciones paganas que ocurrían por esas mismas fechas, por el mes de diciembre. Ahora bien, hay historiadores de la época, como Tito Flavio Josefo, que fue un historiador judío fariseo, un caudillo de la rebelión de los judíos contra los romanos, pero que llegó a convertirse a los ojos de los judíos en un traidor, por lo que su obra fue preservada, curiosamente, no por los judíos, sino por los romanos y por los cristianos. Este historiador, que es más conocido como Flavio Josefo, o simplemente como Josefo, fue muy dedicado a la figura de Herodes I, y en su documento llamado Antigüedades Judías, describe su carácter como un ser brutal, un hombre celoso de su poder, tanto que por su orden, varios de sus familiares fueron asesinados. O sea, todo familiar que pensaba que podría suplantarlo resultaba extrañamente muerto. Así que si este hombre era tan oscuro y estaría dispuesto a lo que fuera por conservar su poder, pues no resulta descabellado ni extraño suponer que no le costaría ordenar la matanza en un pueblo tan pequeño como Belén, que para la fecha tendría entre 300 y 1000 habitantes solamente, donde según las fuentes históricas no habría más de 20 niños que cumplieran con las características de su orden. O sea, que fueran varones por un lado y adicional a ello que fueran menores de 2 años. De hecho, las fuentes históricas certifican que únicamente habrían entre 7 y 20 niños que cumplieran con esos requisitos. Pero es raro, es muy curioso, que un historiador que estaba dedicado a la figura de Herodes I no tuviera conocimiento de la realización de esta masacre.
pues no hay ninguna alusión histórica que se conozca. Aunque habría otra versión que está defendida por el historiador Daramola Peters, en la que expone que es una mala traducción de la palabra matanza y que podría ser solamente el asesinato de algún hijo de los aspirantes a ocupar el trono. Algo como una purga hecha por Herodes para sostener su poder o buscar su ascenso. Incluso, la mayoría de las biografías recientes de Herodes dudan de que este hecho realmente hubiera tenido lugar. Podría decirse que no es un suceso histórico, sino más bien un suceso legendario. Pero no hay documentación que apoye una u otra postura. Por ejemplo, miremos, Stewart Perón, que además de historiador es arqueólogo y explorador, cree que la matanza es muy coherente con el modus operandi de Herodes I para sostenerse y aferrarse al poder. Eso también lo considera el historiador israelí Abraham Shalit. Y eso mismo es apoyado por biblistas y teólogos como Jack Finnegan, Rudolf Schnakenburg o Richard Franz. Aunque, por ejemplo, el mismo San Jerónimo señaló la posibilidad de que el relato no fuera histórico, pero que sí es una similitud, o más bien una verosimilitud, al decreto del faraón de matar a todos los primogénitos varones israelitas que fue narrado en el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. Aunque sí se puede destacar que Herodes I, como rey de Judea, Samaria, Galilea e Idumea, vasallo romano y padre de 6 hijos, entre los que podríamos destacar a Herodes Antipas, muy recordado también por el relato bíblico de la condena de Jesús de Nazaret, fue un hombre que creó una nueva aristocracia, partiendo de la nada, lo cual lo hizo como gobernante tiránico. Así que, en definitiva, no hay una respuesta absoluta para dirimir si esta masacre tuvo lugar o si es un hecho legendario. Una narrativa onomatopéyica del evangelista, o tal vez una presentación simbólica de Jesús como Mesías en contravía del poder secular. O si es una pequeña obra literaria clásica del genocidio, abuso del poder. No hay nada tangible que respalde o niegue la historicidad del hecho. Quizás es solamente cuestión de fe, pero lo que no se puede negar es que es una fecha que se vive de manera especial en todo el mundo hispanohablante, y que inocentes no son solo los que caen en las bromas. Inocentes son también los pequeños que pudieron o no ser víctimas del genocidio de Herodes I. Pero también inocentes los que son víctimas de tantos genocidios que ocurren desde antaño y que en pleno siglo XXI los más vulnerables, los más débiles, siguen sufriendo el abuso del poder, siguen sufriendo la tortura, siguen sufriendo la muerte en todas sus expresiones. Tal vez este 28 de diciembre sea la fecha propicia para pensar en todos los inocentes que a diario sufren y mueren en este juego de ajedrez que llamamos vida, y en el que para sobresalir a veces no nos importa estropear a los demás. En todo caso, se llega al 28 de diciembre y seguro recordaremos que inocente palomita que se deja engañar, pues en el día 28 en nadie se debe confiar. ¿Y tú? ¿Crees que la matanza de los inocentes, ordenada por Herodes I, sí tuvo lugar en la historia? A propósito, hay muchos acontecimientos, nacimientos y fallecimientos importantes en un 28 de diciembre. Pero mis favoritos son la primera exhibición comercial de cine de los hermanos Lumière el 28 de diciembre de 1985 en el Salón Indien du Grand Café, donde se proyectó salida de la fábrica Lumière, llegada de un tren a la estación de la Ciotat y el regador regado. Y por supuesto los nacimientos en un 28 de diciembre. En 1940, en Chile, nace el famoso presentador Don Francisco.
También en 1953 el gran pianista francés que recordamos y reconocemos actualmente, Richard Clayderman, y una voz espléndida española, Ana Torroja, vocalista de Mecano, que nació en 1959. Y las muertes famosas de un 28 de diciembre, yo recordaría dos. Clemente VIII, que murió en 1447, un antipapa, no reconocido oficialmente por la iglesia, y un gran compositor de música que nació, pero falleció en 1937 en Francia, el compositor francés Maurice Ravel, que dejó un gran legado y sobre todo un favorito mío que es el Bolero de Ravel, que lo tenemos incluso en el cine latinoamericano, en la pantalla grande latinoamericana de Mario Moreno Cantinflas, en la película El Bolero de Raquel. Un abrazo para todos. Hoy hablaremos del 28 de diciembre. ¿Realmente existió la masacre de los Santos Inocentes? Y como diría el Chapulín Colorado, y como dice el viejo y conocido refrán, Herodes mandó a Pilatos